La solución es medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleauditorio. Bienvenidos sean a su programa Soluciones Medicina. Les saluda su servidor, doctor Javier Ávila Morales, y como todas las mañanas de jueves, les agradecemos su presencia y que participen con nosotros en temas vinculados con el área de la salud. Les recuerdo nuestros números de contacto: 442-344-1404 para WhatsApp, Facebook TV UACUM, YouTube TV UACUM en vivo, y también en el 442-192-1200, extensión 37120, para dejar mensajes de texto. Como todas las mañanas de jueves, es un placer estar con ustedes, y esta mañana particularmente me siento muy honrado con la presencia de nuestro invitado, el doctor Marco Antonio Vargas Jiménez, el cual es egresado de nuestra Facultad de Medicina de la sexta generación. El doctor realizó su residencia de pediatría en el Hospital de Alta Especialidad en León, Guanajuato. Es también expresidente del Colegio de Pediatras de Querétaro, profesor de la Facultad de Medicina, de programas de internado, de residentes, y ha tenido una larga trayectoria en el ámbito de la pediatría médica en nuestro estado. Así es que, Marco, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto nuevamente saludarnos y pues vamos a platicar de lo que... Muy bien, Marco, les ofrezco una disculpa. Vamos a iniciar con un tema que es muy interesante, que es una enfermedad denominada mano, pie, boca, y que está muy vinculada con nuestros pequeños. Así es que, mi estimado Marco, te quisiera preguntar, ¿a qué nos referimos con la enfermedad mano, pie, boca? Bien, bueno, la enfermedad mano, pie, boca es una enfermedad viral de las que conocemos como exantemáticas. ¿Qué quiere decir? Que causan ciertas alteraciones en la piel. Y el nombre que tiene como tal, pues son en base a las características clínicas que uno puede ver en el paciente para poder llegar a este diagnóstico. Muy bien. Platícanos, mi querido Marco, ¿qué tan frecuente es esta enfermedad? Es una enfermedad mucho más frecuente de lo que nos imaginamos, pero el problema es que se tiene a veces desconocimiento de esta patología. Incluso con el puro nombre, sí hay gente que, me imagino, a lo mejor es la primera ocasión que escucha de este diagnóstico. ¿Sí? Y es una enfermedad causada por un virus que se llama Coxsackie. ¿Sí? Lo curioso de esta enfermedad es las patologías que más conoce la gente, con las que las confundimos, principalmente con lo que es la varicela. ¿Sí? La otra, incluso de inicio, puede confundirse hasta con picadura de algún insecto, por lo que estamos viendo. O sea, es un cuadro muy curioso. Predomina en los niños menores de 11 años, aunque puede dar también en los adultos. Y el otro detalle es que generalmente aparece a finales de lo que viene siendo verano, ¿sí? Y se presenta en brotes. Lo curioso es que en los últimos años, y con todo este cambio climático que hemos estado teniendo, y con después del post-COVID, todo este nuevo ajuste de virus, hemos estado teniendo brotes de esta enfermedad. Muy interesante esto, porque seguimos hablando de secuelas de COVID, de un escenario epidemiológico distinto después de esta pandemia, ¿no, Marco? Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita todos los virus, podríamos utilizar
esta palabra, que se mantuvieron apagados durante lo que fue toda la pandemia, híjole, hemos tenido ahora que vienen con nuevos bríos. Están emergiendo. Están emergiendo, sí, y estamos teniendo grandes problemas con los virus nuevos. Bueno, no nuevos, más bien que dejaron de aparecer durante el COVID. Sí, en ese sentido, este panorama epidemiológico ha sido muy variable porque, digo, alejándome tal vez un poquitito de este tema, pero a colación por lo que mencionas, también hemos visto cómo enfermedades como la tuberculosis ha vuelto a aparecer en diferentes ámbitos, no solo pulmonar, sino a nivel de los ganglios, a nivel renal, a nivel intestinal. Es decir, algunas cosas que aparentemente ya estaban guardadas, que nunca desaparecieron, pero ahí estaban. Y que ahora post-COVID, con una modificación en este entorno, como que han empezado a emerger, ¿no? Sí, por ejemplo, incluso la tuberculosis actualmente está considerada como una enfermedad reemergente. Reemergente. Y sí, a lo mejor no estamos viendo la tuberculosis de antaño que todos conocíamos. Y uno de los sitios que se ha visto el incremento es a nivel intestinal. Exactamente. Muy bien, mi querido Marco. Retomando la enfermedad mano, pie, boca, ya nos comentaste cuál es el agente, el virus que es el precursor de esta enfermedad. Nos has comentado que tiene un predominio estacional, es decir, tiene que ver con ciertas etapas del año, los grupos de edad en los cuales más o menos se presenta. Ahora, platícanos, ¿cuáles serían las principales manifestaciones clínicas, ya sea signos, síntomas que presentan nuestros pacientes con estas enfermedades, con esta enfermedad? Bien, bueno, yo creo que un poquito antes que omití, es que definitivamente algo de lo que sí debemos considerar es que es altamente contagioso. Como es un virus, es altamente contagioso. Además de ello, el mecanismo de contagio es como todos los virus respiratorios. Al toser, al hablar, lo que le llamamos las gotitas de flush. La otra es que puede también ser transmitido por contacto directo. Y la otra, incluso se ha llegado a ver contacto por materia fecal. Todo esto sumado definitivamente nos hace que sea altamente contagioso. Bien, el cuadro clínico, bueno, pues es un cuadro clínico de inicio muy inespecífico, como un cuadro gripal. Tenemos lo que puede ser febrícula o fiebre como tal, que hablaríamos de 37.5, 37.9, 38 o más, ya con el termómetro. Vemos que el niño manifiesta anorexia, que sería falta de ganas de comer. Lo típico que nos dice la mamá es que no quiere comer mi niño. Tenemos nosotros que el niño presenta malestar general, o sea, se siente y se ve mal el niño. Puede incluso acompañarse de dolor abdominal. Estos serían los datos que si de repente vemos cualquier problema viral respiratorio o digestivo, te lo da. Ya cuando empezamos a pensar más en esta patología es con la presencia de lesiones en la boca, que generalmente preceden a las lesiones en piel, pero no necesariamente, muchas veces pueden estar a la par. Las lesiones que tenemos en boca, de inicio, el paciente presenta unas máculas o manchitas rojas que tienden a hacerse como una lesión vesicular o una lesión como la del tipo del fogazo que la gente conoce o los fuegos. Sí. Y lo curioso, y por eso se llama mano, boca, pie, es que aparecen lesiones de inicio, manchas rojas, y después tienden a hacerse ciertas vesículas, que es la lesión con líquido, con agüita, como la varicela. Por eso es que se confunde. Pero lo curioso es que estas lesiones predominan en palmas y en plantas. Muy curioso eso, ¿no? Sí, muy curioso. Y la mamá dice, ay, caray, pues, ¿qué pasó? ¿No? Y pueden aparecer también en la parte posterior sacra, arriba de las nalguillas. Son los tres. Entonces, eso es lo característico de esto. Y el periodo de incubación es de 3 a 6 días
y el periodo de manifestación puede ser de 5 a 7 días. Es decir, 5 a 7 días es lo que podría durar como tal el cuadro clínico. Sí, definitivamente como eso. Y si angustia pues, al familiar, porque ven al niño decaído, lo ven con fiebre, lo ven molesto y de repente aparecen las lesiones, lo primero que piensan, varicela. Entonces, por eso es que nos llama ahorita la atención que la gente conozca que no todo es varicela. Todas las lesiones no son varicelas. Muy bien. Le recuerdo a nuestro distinguido auditorio que esta mañana nos acompaña el doctor Marco Antonio Vargas Jiménez, médico pediatra, y estamos hablando de la enfermedad mano-pie-boca, en la cual nos comenta él que es una enfermedad de origen viral y que tiene manifestaciones muy semejantes a algunas otras enfermedades como la varicela y que pueden confundir tanto a los papás de estos niños como también incluso al profesional de la salud cuando no pudiera estar muy en contacto con estos tipos de problemas, ¿no? Sí, definitivamente es curioso, pero sí sabemos que en ocasiones no se piensa en ella. Y yo creo que no tengo a la mano una estadística oficial o real, pero yo creo que está subdiagnosticada. Porque lo que vemos nosotros como pediatras en la vida diaria y en la consulta externa es amplio, ¿eh? Incluso yo les podría comentar que en mi experiencia ahorita en el último año, curioso, hemos tenido 3 o 4 brotes en los cuales te llega un pacientito tras otro y la mamá angustiadísima por varicela, porque también ahorita hemos tenido casos de varicela. Pero entonces llega la mamá, es que es varicela. Y bueno, ya a la hora que ves dices, no, varicela no es. Y simplemente es por las características. La varicela es muy raro, o se podría decir que no se presenta ni en palmas ni en plantas. Esa es la diferencia con nuestra patología. Ahora nos hablas de los brotes, de la alta contagiosidad que tiene esta entidad. Por ejemplo, en lugares confinados como escuelas, guarderías, ¿es común que pudiéramos tener mayor incidencia de esta enfermedad? Sí, definitivo. Por ejemplo, dentro de la consulta nosotros preguntamos del niño, porque hablamos que es menores de 11 años, estamos hablando que tenemos niños desde guardería, maternal, primaria, y la pregunta obligada es, señora, ¿le ha notificado de algún compañerito que presentó el mismo cuadro, las lesiones y demás? Y en un porcentaje muy alto nos dicen, sí, ya otros 2, 3 compañeritos de mi hijo es esto, pero les han dicho que es varicela. O sí ya lo han presentado y no les han dicho qué es, ¿no? Pero sí, es muy frecuente que lo encontremos y por eso nosotros nos damos cuenta de que, ¿sabes qué? Hay brote. ¿Qué pasa para uno como pediatra? Pues que al ver que ya estás teniendo un brote, cuando te llega, pues ya el diagnóstico es todavía mucho más fácil. Muy bien. Y, por ejemplo, Marco, ¿existe naturalmente la revisión de nuestros pacientes, en la experiencia clínica? ¿Hay algunos estudios que tengamos que hacer en estos casos o el diagnóstico es evidentemente clínico? Definitivamente es clínico. Sí, o sea, estudios, se podría tomar una biometría, pero sería muy inespecífica. O sea, la mayoría de los estudios son inespecíficos. El diagnóstico lo hacemos en la mayoría de las ocasiones clínico. Muy bien. ¿Cuál sería, en un momento dado, el abordaje de tratamiento de esta enfermedad? Bien, se menciona que es exclusivamente sintomático. ¿Cuál sería? Primero que nada, el manejo de fiebre. Paracetamol ideal, ¿no? Segundo, higiene, porque el riesgo que podemos llegar a tener es que estas lesiones se compliquen y sobre todo con una infección en piel. Entonces, en algunos casos, porque depende el momento en el que te llega el pacientito y el tiempo de evolución que tiene, podemos en ocasiones tener que utilizar antibiótico pero tópico por lo que viene siendo las lesiones. La otra, el paracetamol, como sabemos, sí es analgésico, antitérmico y lógicamente también para dolor. En
mi experiencia, me han llegado niños con lesiones en los pies que no pueden caminar mucho, bueno, ni pararse por el tipo de lesiones, porque sí son muy dolorosas. Sí, son vesículas como los fogazos, ¿no? Entonces manejamos paracetamol para fiebre, para dolor, higiene muy importante, reposo, una buena hidratación. Y en algún momento, eso sí, aislamiento. Eso es importantísimo. Tengo muy curioso que unos pacientes se enfermaron los dos hermanitos y pues les fue bien, pero contagiaron a los papás y a los papás les fue mucho peor que a los niños. O sea, me llamó mucho la atención eso. Fíjate que eso es curioso y es una pregunta obligada. Sabemos que muchas de las enfermedades exantemáticas de la infancia tienen un comportamiento biológico muy particular, por ejemplo, en los niños, pero cuando se llegan a presentar en los adultos, cambia ese comportamiento. Sí. Se vuelven a veces más agresivos, más complicados, más complejos. ¿Qué pasa con esta entidad en el adulto a raíz de lo que me acabas de mencionar? No hay incluso estudios, ¿eh? No hay estudios de que digan, ¿sabes qué? Si se presenta en el adulto, así como se ve que cuidado y te dé varicela de adulto, o te dé sarampión de adulto, o rubiola, o sea, cualquiera de las exantemáticas que mencionas, sí sabemos todo el mundo que o el niño adolescente o adulto joven le va peor que un niño escolar o preescolar. El único que sí le va muy mal es el recién nacido, que es el bebé de 0 a 28 días. Pero los otros extremos sí. En esto de la literatura que revisé, no tengo conocimiento de esto. Esto es como anécdota de que me dio con una de mis pacientes, que a los niños les fue muy bien, pero a los papás les fue muy mal. Muy mal. Muy bien. Ahora, pregunta obligada. Sabemos que es una enfermedad exantemática o parecida, que hay que hacer un diagnóstico diferencial, que se puede manejar de manera muy conservadora. Comentaste hace un momento de las complicaciones cutáneas tipo impétigo, algo así cuando se complican con alguna bacteria, y que tú mencionas que se da al antibiótico tópico. Pero a nivel sistémico, ¿pueden existir alguna complicación de esto? Sí, definitivamente. O sea, se menciona que puede llegar a tener una neumonía o bronconeumonía, podemos llegar a tener incluso encefalitis. Pero casi siempre en pacientes que se ha presentado esto, son pacientes con un factor de riesgo, sobre todo con enfermedades inmunodeficientes. Hablamos de un paciente con una leucemia, hablamos con un paciente con un tumor óseo, o sea, con un paciente que a lo mejor está en quimioterapia. O sea, sí se debe de tener todavía una precaución extrema si hay un paciente con esta patología agregado a una enfermedad con inmunosupresión de fondo. Sí, es decir, es un comportamiento que definitivamente está modulado por el estatus inmunológico de nuestro paciente, ¿no? Sí. Es decir, como alguna enfermedad seria que afecte su estado inmunológico. Sí, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho en lo que viene siendo el argot de los pediatras, es que no hay enfermedades, hay enfermos. Claro. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que esta patología se me presente en un niño de 3 años con un peso, una talla adecuada, con un buen estado de nutrición, con medidas de higiene, con todo ello. Definitivamente es un cuadro que pasa afortunadamente muy rápido, pronto, muy leve, con molestias, pero sin problema. Pero desgraciadamente en nuestro país tenemos los extremos. Sí, o sea, todavía tenemos un porcentaje muy alto de desnutrición. Entonces te llegan chiquitines con desnutrición, con mala higiene y todo esto con malos cuidados. Todo esto definitivamente suma para que la patología se nos pueda complicar o nos dé un poquito más de problema su manejo. Muy bien. Y por ejemplo, en el concepto de estas lesiones que pueden existir en cavidad oral. Sí. ¿Cuál pudiera ser
el manejo a nivel de cavidad oral. Recordar que en los pequeños a veces es difícil manipular la cavidad oral. Sí. ¿Qué se hace ahí, Marco? Por ejemplo, ahí lo que utilizamos son los famosos colutorios, Colutorios. ¿no? Colutorios. Y hay desde gente que maneja el licor de granada, que dices tú, ay caray. Pero pues normalmente lo que hacemos es puedes utilizar manzanilla con algo de bicarbonato. O hay algunos productos en el mercado para hacer este tipo de enjuagues. Lo único que sí hay que tener cuidado es que algunos de ellos vienen con algún tipo de anestésico. Entonces, manejar un anestésico en cavidad oral en un bebé pequeño o en un bebé sí te puede dar un susto. Claro, claro. Entonces, más que nada eso sería. Y hablando exactamente de las lesiones en cavidad oral, también se confunden mucho con las faringitis herpéticas, los famosos fogazos. ¿Sí? Lo que hace la diferencia, decíamos, es las lesiones en palma y plantas. Pero sí, entonces, boca es líquidos. Puedes utilizar algo de colutorios con manzanilla. A veces utilizamos carbonato o bicarbonato. Claro. Se humedece una gasita, se moja y con eso se trata de dar limpieza a la cavidad oral. Y lógicamente aquí es importantísimo la dieta. ¿Por qué? Porque estas lesiones, si el bebé come algo frío, le quema. Si el bebé come algo caliente, le quema. Si el bebé come algo medio condimentado o con algo de irritante, le quema. Entonces, en esto dentro de las medidas, sí es importante hacer hincapié en eso. A ver, tiene que ser dieta líquida y blanda. No le vas a dar en ese momento un pedazo de bolillo o una tortilla o una tostada, ¿no? Entonces sería dieta blanda, tratando que sea tibia, no irritantes, no condimentos. Sí, justamente por esto era la pregunta, por la cuestión de la cavidad oral, por lo complejo que a veces resulta manejarla y sobre todo también vinculado con la alimentación. Marco, ya conocemos, de acuerdo a lo que tú nos estás informando, esta entidad, antibiótico sistémico, ¿cuándo? ¿No? Definitivamente antibiótico no. Primero, partimos que esta enfermedad es viral, entonces el antibiótico no aplica. El antibiótico que hablamos que se puede utilizar, hablamos nada más del antibiótico tópico. Muy bien. Alguna crema, algún ungüento, porque afortunadamente las principales complicaciones es la infección en las lesiones de piel. Nada más. Sistémico, pues a lo mejor estaríamos hablando pues ya de una complicación muy secundaria. Complicado, ¿no? Sí, en un paciente muy complicado y pensando en un paciente inmunodeficiente. Sí, la pregunta va dirigida justamente por el hecho de que en muchas ocasiones hacemos uso y abuso de antibióticos en enfermedades respiratorias que pueden resolverse de manera espontánea con cuidados generales, ¿no? Sí, aquí yo creo que el principal detalle es que le explique uno al paciente que es una enfermedad viral y un virus no requiere antibiótico. Magnífico. Segundo, pues que definitivamente igual de importante que lo que es el aislamiento debe de ser el manejo sintomático con todo lo que platicamos. Muy bien. Y estar al pendiente de la evolución. Si vemos que la evolución definitivamente no es como esperamos, regresar a revisión, pues para ver qué pasó, ¿no? Muy bien. Pues mi querido Marco, muchísimas gracias. Estamos llegando al cierre de esta emisión. Le agradecemos en infinito a nuestro distinguido auditorio que nos haya acompañado esta mañana. Marco, si quieres mencionar algún número de contacto por si alguno de nuestros gente de nuestro auditorio desea contactarte, por favor. Sí, sería 419-234-2760, que sería es un WhatsApp ejecutivo. Muy bien. Entonces, con mucho gusto. Pues agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta mañana y nos veremos en una próxima emisión de Soluciones Medicina. Excelente día. Hasta luego. Gracias, Marco. Gracias. Buen día. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.